El libro de Santiago es un libro que la autora Joyce Meyer dice que son principios prácticos para la vida cristiana. Y en este libro vamos a ver, como siempre lo hemos hecho, cosas básicas que a lo mejor ustedes ya conocen. Yo siempre cuando enseño en este grupo, especialmente digo que a lo mejor ustedes ya han hasta enseñado este grupo, este libro, pero como siempre sabemos las que llevamos muchos años en el estudio que la idea es afilar el hacha, recordar algunas cosas y al final del estudio, de la presentación que yo voy a hacerles, me encantaría que ustedes participen y me ayuden. ¿Quién escribió el libro de Santiago y dónde está en la Biblia? Parecen cosas como muy básicas, pero ustedes ya saben, está escrito por Santiago, un líder de la iglesia en Jerusalén. Algunos piensan que era el hermano de Jesús y otro el hermano de Juan. Realmente los comentarios no afirman ni una cosa ni la otra. Hablando con mi esposo Richard, que es el teólogo, me dijo, lo que sí sabemos es que era un líder de la iglesia en Jerusalén. El nombre de Santiago viene del hebreo Jacob, algunas conocen eso, y otras saben que ese libro de la Biblia se conoce también como la epístola, y la palabra epístola quiere decir carta. Está en el Nuevo Testamento, por supuesto, y cuando yo hablo, como me apasiona hablar con la gente nueva, siempre le digo 3 libros antes de Apocalipsis. Entonces, si se te pierde el libro de Santiago, abre en Apocalipsis y vas 3 libros atrás y ahí vas a encontrar el libro de Santiago. ¿En qué fecha se escribió? Me faltó aquí, por si acaso, la S, me perdonan, extienden la gracia. ¿En qué fecha se escribió esta carta y cuáles fueron sus destinatarios? La fecha fue probablemente en el año 48 después de Cristo. Los destinatarios fueron a las 12 tribus judías convertidas que se hallaban dispersas por todo el mundo. Si tú ya tienes tu Biblia abierta ahí en Santiago, vas a ver que las primeras palabras de ahí, de la propia Biblia, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallaban dispersas por el mundo. Ahora, hay que recordar que los primeros cristianos salieron por el mundo a evangelizar, a compartir las buenas noticias de salvación en Jesús. Esta carta fue una respuesta a la necesidad de recordar que ser unos creyentes, hacer unos creyentes, me gustó mucho, reales, a no solamente aparentar, sino que la fe en Cristo se reflejara en nuestras obras, en las obras. Entonces, es una exhortación a ser unos cristianos reales y no solamente de apariencia. ¿Por qué la escribieron? Aquí hay otras razones, ya les he dicho unas, hay otras razones. Yo puse algo que es de mi propia reflexión, pero me parece importante. Posiblemente los judíos que llegaron a creer en Jesús ya no estaban aferrados a esa ley porque habían creído en él y solo hablaban de la fe, solo hablaban de la fe. Y la carta de Santiago es una exhortación muy valiosa a que nuestra fe sea práctica, se refleje en nuestras obras. Es decir, que muchas veces ustedes han escuchado que se dice, el libro de Santiago habla de ese versículo que dice, la fe sin obras está muerta. Y eso es correcto, pero hay que recordar que no solamente es la fe, sino van las obras, y para las personas que, especialmente las que están comenzando en su caminar con Dios, hay que recordarles que siempre y cuando, siempre, 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 por eso voy a empezar aquí el estudio recordando que la salvación sigue siendo por creer en Jesús, pero nuestras obras son el
resultado de agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, aunque 5 capítulos de Santiago, que son el libro, nos van a hablar de la importancia de las obras, que es lo que sigue nuestra fe, siempre debemos recordar, especialmente si estamos hablando con gente nueva, recordarle, pero la salvación siempre viene primero. Y eso lo saben ustedes muy bien, muy importante. Por eso quiero, antes de empezar, recordar el pasaje bíblico por excelencia cuando hablamos con alguien de la salvación por la fe, no por obras para que nadie se jacte. Este es un versículo que tú y yo nos debemos saber de memoria cuando estamos enseñando de golpe Santiago, tenerlo ahí para poner como el marco y recordar Efesios 2, 8 al 10, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, ahí está, no por obras, para que nadie se jacte. Y después dice Pablo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, el sentido de nuestra vida como nuestro ministerio es hacer buenas obras, ¿verdad? Pero una vez que hayamos recibido por fe esa salvación. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Santiago? Ya lo hemos dicho, hay 5 capítulos en el libro de Santiago y la autora Joyce Meyer en estas clases, en estas que vamos a seguir estas semanas, estas 10 semanas, los ha agrupado en estos temas que vamos a tomar literalmente. Primero, hoy vamos a repasar las pruebas y dificultades llevan al gozo. La próxima semana, pedir en fe, contentamiento y perseverancia. Lidiar con la tentación y ser hacedor de la palabra. Vivir por la ley real del amor. Cómo tener una fe viva. La fe y el poder de las palabras. Ese me encanta porque somos como mujeres muy dadas a usar las palabras muy rápido. Llegar a ser verdaderamente sabio. La oración eficaz. A Dios primero. Ese también es muy poderosa. La gracia de Dios. Evitar lo que está mal y hacer lo que está bien. Consejos prácticos para los creyentes. Entonces, si tú llegas a tener el libro, vas a encontrar este es el índice del libro de Joyce Meyer con los comentarios de que abarcan los 5 capítulos del libro de Santiago. Ahora vamos a repasar algunas cosas importantes de la primera lección. Las pruebas y dificultades llevan al gozo. Las pruebas y dificultades llegan al gozo. Cuando preparaba esto pensaba, wow, estamos viviendo en un momento de prueba, o sea, literalmente la pandemia nos tiene ya en un tiempo de prueba. ¿Cómo es posible que podemos tener gozo en un momento de prueba? Y siempre me gusta buscar las palabras, el significado, ¿verdad? De las palabras y dice, ¿qué significa la palabra gozo en griego? Y también aquí está en latín, pero dice el gozo. Es una palabra que proviene del griego antiguo y latín, del griego que proviene de la palabra xapa, que significa, lo más importante aquí viene, deleite, deleite, grandemente y lleno de gozo. Y del latín la encontramos por este que casi no puedo pronunciar, gaudium, que significa alegría, disfrute, placer. Es el segundo fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra de gozo es una palabra que viene de deleite, de encontrar un disfrute, un placer, pero no en las cosas materiales, no en las circunstancias, sino por eso antes de leer el libro de Santiago y con esa palabra tan importante de gozo, tenemos que descubrir de dónde viene. Es un gozo que adquirimos de el Espíritu Santo.
Por eso está este versículo de Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí está ese tipo de gozo, esa característica, esa cualidad, ese fruto. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vamos a ver que ese gozo que Dios nos pide en el libro de Santiago, yo les pido que mantengan ahí no vamos a ver sino 4 versículos del primer capítulo de Santiago, porque tenemos 10 semanas por delante, pero van a ver que vamos a sacarles todo el gusto aquí. Y estos son los 4 primeros versículos que ustedes tienen en sus Biblias. Voy a volver a leer desde el primero y dice, Santiago, siervo, me gusta mucho eso, siervo de Dios. Él era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, los saluda. Hermanos míos, nuevamente, ¿cuál es el mandato? Tened por sumo gozo, ese gozo del Señor, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, vemos aquí, muy importante, que ustedes, tú y yo, podríamos tener una conversación con estas dos preguntas que dicen, ¿cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas? Ustedes me dirán, ¿cómo podemos? ¿Cómo, Margarita? ¿Es el gozo producido por las circunstancias o por mi relación con Dios? Si tú supieras mi situación, si supieras lo que yo he vivido, si supieras la prueba, ¿cómo puedo tener gozo en medio de la prueba y especialmente en la pandemia? ¿Está nuevamente producido por circunstancias o por una relación con Dios? Aquí también tengo que editar, acabo de darme cuenta, la palabra circunstancias, más gracia para Margarita, pero miren lo que dice la definición de la palabra prueba en el diccionario Google, que me encantó. Dice que es una acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia y saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. La primera parte me encantó porque dice para conocer sus cualidades, para conocer sus cualidades. Yo recuerdo que una de las cosas, un ejemplo que puse a mis hijos, tengo 3 hijos varones y una hija, todos adultos, que les dije mucho en la formación era la importancia de ser íntegros, de tener integridad. Y a mis hijos varones, especialmente, esto va para mujeres también, les dije, porque van a ser probados la integridad en el trabajo. Cuando vivimos, ¿verdad?, en un mundo de que se da plata debajo de la, ¿verdad?, la mermelada, decimos en Colombia, yo no sé, la integridad va a ser probada. La cualidad de la integridad, esa integridad es lo que llamamos en una sola palabra carácter. Entonces, el carácter de una persona, del tuyo y el mío, va a ser probado. Va a ser probado como vamos a ver más adelante y entender. Obedecer este principio de estar por sumo gozo en medio de la prueba es muy difícil. Estamos viviendo la pandemia y el dolor de ver tantas familias en un mundo que está perdiendo sus seres amados, sus trabajos, el cansancio de los médicos, la crisis en los países, es realmente para llenarnos de infinita tristeza y llanto. La tristeza es real, producida por situaciones reales que afectan nuestros corazones. Entonces, como creyentes, no podemos minimizar esa tristeza. Es triste y es muy, muy real. Yo he vivido en diciembre, algunas han orado, muchas gracias, el COVID de mi papá.
a los 81 años y de su esposa. Ver cómo esta enfermedad atacó su organismo y lo debilitó hasta el punto en que yo pensaba que él iba a fallecer. Gracias a Dios está estable, ya salió, está con oxígeno en casa todavía, pero fue duro para todos nosotros que estábamos fuera, los hijos. Entonces, ¿cómo aplicar en medio de ese dolor, de esa prueba, lo que cada una tú y yo estamos pasando? Las pruebas, sabemos, nos llevar a una dependencia, y esto es en toda seriedad, completa en Jesús. Sus promesas y saber que al final de la prueba, todavía no estamos con la pandemia al final, estamos en medio, al final de la prueba, todo será para nuestro bien. La tendencia, y esto es algo de un comentario de Joyce Meyer del libro, dice, la tendencia de todos los seres humanos es de esquivar las pruebas y no querer sufrir. Es humano, no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Pero Joyce Meyer lo dice, yo transcribí literalmente lo que ella dice en el libro. Dice, tendemos a resistirla, a luchar contra ella y buscar alguna manera de zafarnos. Y en estos días orando y pensando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que me muestre más cosas, pensaba que Jesús pudo haberse zafado con esa palabra que usa Joyce Meyer de tanto dolor. Él se hubiera podido bajar de la cruz. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Y ahí viene la palabra clave, esperaba. Jesús sufrió en obediencias esperando su premio, la recompensa por su obediencia al aceptar morir en la cruz por ti y por mí, para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Él supo esperar, vivió el dolor, se hubiera podido zafar, no lo hizo porque sabía que le esperaba el premio. Pero lo que Dios desea es que aprendamos entonces a atravesar la prueba, ¿verdad? Con sumo gozo, no el gozo nuestro, sino el gozo que viene de Dios, el gozo como fruto del Espíritu Santo. La mayoría hemos aprendido de nuestras pruebas muchas lecciones más de que días tranquilos. Los días tranquilos son lindos, son en paz, son serenos, pero si tuviéramos 2 o 3 horas para compartir nuestro testimonio, diríamos, me pasó este dolor, atravesé este dolor, conocí a Cristo y ahora tengo gozo y le doy gracias a Dios por el dolor. Un ejemplo que también Joyce Meyer pone en su libro, que yo lo adapté a mi propia realidad, es cuando una mujer, como las que hemos sido mamás, que están en este Zoom, esperamos, ¿verdad? Esos 9 meses a que nazca nuestro bebé, pero no puede haber nacimiento de ese bebé si no pasamos el dolor del parto. Y lo que nos hace esperar y no, lo que nos hace ser fuertes es que vamos a tener ese premio de nuestro bebé. Uno de nuestros hijos, Steven, lo van a ver aquí, está casado con Alexis. Ayer cumplieron 2 años de casados y ahí te ven la manito de Steven con la barriguita de Alexis. Y yo recuerdo, Alexis es muy cariñosa, me decía, ella me dice mamá, a mí me dice mamá, estoy lista para los dolores porque yo no quiero estar más embarazada. Y su proceso fue larguito, estuvo como casi 2 días, ¿verdad? En estas contracciones. El premio venía para Steven y para Alexis, igual que para mi otra nuera, para Bridget, la esposa de Mauro, que ahora en abril va a tener su primer bebé, una princesa, la primera nieta. Aquí les presento el premio. Miren el premio de Steven y Alexis. Ese es una oportunidad, no podía pasar para presentarles a Caspian, se llama él. Él no ha cumplido ni 2 meses, pero tuvo que haber ese dolor para tener el premio. Las pruebas producen dolor,
pero si las vivimos como Dios desea, con ese gozo de Él, tendremos nuevamente nuestro premio. En algunas que hacen gimnasia y les gusta, yo solo camino de ejercicio, pero hay algunas que han escuchado esta frase que esta mañana pensaba: si no hay dolor, no hay ganancia. Las pruebas nos llevan a una madurez espiritual, a tener el carácter de Cristo. Y esto es importante, muy importante. ¿Cuál será? Aquí están otra vez nuestros 4 versículos antes de la pregunta que les iba a leer. Vamos a volver a leerlo para volver a ponerlo en nuestro corazón. Si lo tienes ahí desde tu Biblia, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, recordando este pasaje, ¿cuál será la cualidad que Dios quiere desarrollar en nosotras en medio de las pruebas? Ustedes ya lo están viendo ahí en sus Biblias, ¿verdad? La prueba de su fe produce paciencia. Yo sé que hay unas versiones que dice constancia. Me gusta la Reina Valera ahora porque dice paciencia. ¿Y de dónde viene esa paciencia? Otra vez este pasaje de Gálatas que hemos repasado del gozo. La paciencia es otra cualidad de el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Sin la paciencia de Dios, sin el gozo de Dios, imposible atravesar las pruebas. Solamente podremos vivir con gozo, pasar las pruebas con lo que el Señor nos ayude. Él es el que nos va a sostener. Me encantó algo que Joyce Meyer pone en su libro, este comentario sobre la paciencia. Lo voy a leer muy despacio porque es realmente muy valioso. Dice: la paciencia tiene un gran poder. Cuando somos completamente pacientes, podemos confiar en Dios en cuanto a su tiempo y a su forma. Y estamos convencidos de que Él sabe exactamente cómo ocuparse de nuestros problemas y hacer lo que hemos pedido si es acorde a su voluntad. Somos capaces de habitar en paz y disfrutar de nuestra vida incluso en tiempos de prueba y tribulación. Interesante, ¿verdad? Y yo sé, por lo menos mis suegros, los papás de Richard, cuando ya, bueno, ya están en el cielo, pero yo recuerdo que yo puedo decir que ellos fueron personas que para mí tuvieron ese fruto de la paciencia, del gozo en medio de. Y Richard me dice: pero cuando mi mamá era joven no era así. Entonces la madurez, ¿verdad? Nos lleva a esa paciencia completa. La palabra de Dios dice: para que seamos perfectos e íntegros, dice, sin que nos falte nada. Entonces, la lección que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí en medio de la prueba es la de la paciencia, para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Ustedes ya han visto que en la invitación y de golpe en algunos pasajes bíblicos hoy he puesto los arándanos, aquí los llamamos las blueberries, pero me encantan los arándanos, no tienen mucho que ver con el libro de Santiago, solo que la autora Joyce Meyer los pone en su carátula y a mí me encantan, entonces dije los vamos a usar como ilustración. La paciencia es la que tiene también el agricultor para esperar. Esa palabra es clave en este tema, esperar la cosecha. Él no desespera,
mientras espera. Interesante. Sino utiliza el tiempo de espera. ¿Cómo utiliza el tiempo de espera? Limpiando la mala hierba, cuidando que los insectos no dañen las matas, regando, fumigando, usando el tiempo en buenas cosas. Así debemos hacer nosotros, usar el tiempo de la prueba de espera en lo que el Señor nos está pidiendo, que es nuestra parte, nuestras responsabilidades en nuestro trabajo y en nuestra familia. A veces los quehaceres diarios se vuelven rutinas aburridas, pero las podemos volver momentos santos de oración. Y yo sé que la mayoría de ustedes, como yo, hemos usado, ¿verdad? Este tiempo de la pandemia, ya hemos ordenado todos nuestros closets, nuestras cocinas, ya hemos repasado, algunas han pintado, hecho cosas en sus casas, uno dice, ¿qué más puedo hacer, verdad? Pero usar el tiempo de prueba haciendo cosas que parecen rutinarias, pero se pueden volver tiempos de oración. Esperar sin desesperar. No podemos cosechar esas arándanos cuando todavía no están listos y el Señor quiere hacer algo bello en nuestra vida, en nuestro carácter. Ahora, la autora Joyce Meyer pone 5 puntos importantes en el libro que yo los amplié, los voy a compartir aquí, ¿para qué más nos ayudan las pruebas? Las pruebas nos ayudan para entrenarnos, nos entrenan, nos obligan a usar nuestra fe, la cual nos capacita para finalmente volvernos estables durante las tormentas de la vida. Por eso es que nuevamente, ojalá que este 2021 digamos, Señor, ayúdanos a madurar, ¿verdad? A ser más estables. Como mujer sé que las emociones suben y bajan, pero cuando estamos fundamentados en la fe, podemos compartir hasta este pasaje bíblico que muchas se saben, Romanos 8:28, en medio de la prueba. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos esa seguridad en el Señor. Segundo, son 5, las pruebas nos humillan. Nada nos humilla más que encontrarnos en medio de una situación o crisis que no podemos manejar y tener que mirar a Dios y a otras personas para que nos ayude. Realmente es algo que en este momento todas podemos decir que con la pandemia nos hemos sentido así impotentes. Y hay 2 pasajes bíblicos para ampliar este tema que quiero compartir. El primero está en Pablo, segunda de Corintios, cuando ustedes recuerdan, dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor, dice Pablo, que me quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces estoy fuerte, soy fuerte. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y uno más sobre humildad que yo les recomiendo, es uno de mis preferidos, y dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Es una promesa, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Por eso creo mucho en la oración, en la intercesión. Ahora con mis hijos, orar por ellos, sus esposas, sus desafíos, la protección del COVID, humillarnos delante de Dios. La oración sí funciona.
El Señor también nos quiere enseñar tres, nos recuerda en medio de las pruebas, obviamente que debemos depender de Él totalmente. Igual lo dijimos ahora, y acá hay un ejemplo hermoso de Pablo que dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados en la prueba, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza, dice Pablo, de salir con vida, ¿verdad? Pero dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, a los muertos. Entonces, nuestra dependencia del Señor debemos completamente, no en nosotros, sino en Él completamente. Cuarta, ayudan, y aquí está el versículo de Romanos 5, 3, 4, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Entonces el Señor en medio de la prueba está ejercitando nuestro carácter, la paciencia, el gozo. Y la última que es muy importante es para la gloria de Dios. Nuestras pruebas nos dan un testimonio. Muy importante. Cada una, tú y yo tenemos unos testimonios que aquí podríamos pasar toda la noche de darle la gloria a Dios por lo que Él ya nos ha ayudado a pasar pruebas. Y Él es el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Y dice Salmo 44 al 5. Dice, dichoso, dichoso, me encanta el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a nuestro favor. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Muchas son las bondades, tenemos mucho testimonio para darle gracias a Dios. Otro pasaje bíblico para darle gloria a Dios de nuestras pruebas pasadas es, pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Entonces podríamos decir que estamos como esta cosecha de arándanos, ¿verdad? Llenos de fruto porque el Señor ya nos ha dado mucho, mucho. Dice, muy importante, los personajes en la Biblia están llenos de historias. Desde el mismo Jesús que aprendió a obedecer, vimos hasta la muerte, aprendió a vivir el dolor de la prueba, esperando la recompensa de la resurrección. Abraham, recuerden, fue probado de dar a su hijo Isaac, pero Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Dios siempre, y esto es muy importante, provee la salida para nuestro dolor. Las que ya hemos pasado las pruebas y depositado la ansiedad en Dios, tenemos ese testimonio. Dios no nos deja estancados, Él nos da la salida. Y vamos a salir de la pandemia. Parece que estamos estancados, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Hay una frase que he compartido a lo mejor con algunas, en inglés suena mejor, pero vamos a tratar de traducirla en español, en inglés y en español. Dice, if you want to have a testimony, you need a test. Si quieres tener un testimonio, debes pasar la prueba. Todas tenemos una situación difícil, pero es el Señor
que nos da nuevamente ese gozo, esa paciencia para pasar en medio de la prueba. Hay dos preguntas para reflexión y quiero escucharlas en estos minutos que quedan con este pasaje bíblico. Quiero terminar también de Romanos 12:2 y estas dos preguntas. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Romanos 12:12. Y las preguntas son, incluso cuando las circunstancias sean muy difíciles para ti, ¿crees que Dios está obrando para tu bien en medio de la prueba? ¿Crees que Dios está obrando para bien en medio de la prueba? ¿Cómo han fortalecido tu fe las pruebas y las dificultades o te han hecho crecer espiritualmente? ¿Las pruebas te han ayudado? Y voy a dejarlas compartir de estas dos preguntas. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver pedir en fe, contentamiento y perseverancia. Entonces,